vamos a empezar por conocer un poco quién es Fabián Quesada. ¿Quién dirías que es Fabián Quesada? ¿Quién diría que es? Mira, yo creo que eh, básicamente, primero un ser humano que es apasionado de lo que hace, que ha hecho muchas tonterías, pero también ha aprendido muchas cosas. Ah, y creo que predomina mi parte apasionado en mi carrera y por el arte y por lo que hago. Sin eso no podría moverme en escribir ni en crear cosas. ¿De dónde surgió justo esa pasión? ¿De dónde surgió Hombre, la ahora sí pasión? que te voy a contestar como dicen en las típicas entrevistas con los artistas y así. Yo desde chiquito quise. ¿Sí? Sí, o sea, antes de que yo pudiera escribir, yo dictaba cuentos. Ok. Entonces tenía unas tías muy consentidoras. Y entonces, oye, te voy a contar una historia, pero quiero que la escribas porque yo no sabía escribir. Y nunca aprendí a escribir muy bien. Mi letra es horrible, espantosa. Entonces, Es la paradoja. sí, escribo muy feo. O sea, un doctor podrías decir que tiene letra padre. Pero bueno, eh, desde chavititito me encantaba eh, oír historias, ver historias y contar historias. Y en ese sentido tuve como una educación muy rica al respecto de tradición oral. Ok. O sea, mi abuela y mis tías eran las mejores cuentacuentos que te puedas imaginar. El Y chismecito también, sí, ¿no? claro, ¿no? Y aparte, o sea, mezclaban, o sea, siempre platicaban mucho de cuando sus familias en la revolución y todo esto. Sí. Ay, gracias. Está bien, es parte del show. El show Y debe continuar. platicaban mucho de eso y a mí me llamaba muchísimo la atención. Y entonces empezaba a crear en mi cabeza una serie de situaciones y cosas y demás. Y entonces, te digo, desde chico siempre como que se me dio y también lo de dibujar. Ok. Dibujaba y todo el tiempo era como que muy visual y quería hacer historias que tuvieran que ver con lo que decía, pero no sabía que existía algo como para hacer cómics, ¿me entiendes? Ok. Entonces, después cuando ya fui creciendo y leí, bueno, por supuesto, o sea, cada 8 días era ir a los puestitos del centro y comprar los tebeos o los comicitos pues de que la semana, ¿no? Y los muñequitos del periódico, bueno, por supuesto eran mi fascinación. Entonces ya entendí que podía agarrar imagen y ponerle texto. Y entonces hacía como mis pequeños como bocetitos de historietas y luego ya me solté a escribir. Y de ahí se fue. Y ya por supuesto yo era el niño que toda la vida estaban callando en el salón. Sí, O sea, ya, pues, cállate y cállate. Y yo quería platicar. claro. Y ya. Y, ok. ¿Y cómo fue que digo, porque una cosa es de niño y entonces ya lo tenías innato, pero a la hora de decidir, pues a veces da mucho miedo como lanzarse. ¿Cómo fue que decidiste lanzarse y decir, sí, yo me voy a arriesgar a esto? Cuando yo me enteré, o sea, yo te digo, yo quería eso eh, desde chavito. Y cuando ya llegó la época de escoger una carrera y demás, o sea, a la hora de estar en la prepa y esto, o sea, yo empecé a ver, no, pues qué comunicación y yo, pues de qué se trata. Ujú. Entonces, y aparte tengo un primo que estudió comunicación, entonces como que, comunicación, no, sí, Sí. ahí vamos. Y te digo, estuve investigando, o sea, universidades y todo. Desde aquí, cuando hice en la prepa, yo estudié acá la prepa en petróleos. Sí. Y cuando hice lo de orientación vocacional, ya sabes que te dan así todo el brochure de todas las Sí, que sales de universidades. jardinero, Sí, cantante sí, y sí, sí, todo. sí, sí. Entonces, este, por supuesto, el niño salió comunicólogo. Y entonces, pues vamos a ver las universidades. Entonces, me fui, vi varias, Sí. como te contaba en el camino, y pues al llegar a la que escogí, no digo nombres, No, está bien. pues caí muerto de adoración y dije yo de aquí soy y ahí me quedé. Y yo creo que fue una muy buena decisión. ¿Cómo fue salir al mundo real?
Porque luego también uno no sé, sueña mucho en la uni y todo, pero ya sales al mundo laboral y es un monstruo, Ah, no, supongo. por Más allá supuesto, en Ciudad de México, ¿no? por supuesto. ¿Cómo fue eso? Mira, desde la carrera tuve la gracia y desgracia de que en ese tiempo mucha gente que eran artistitas Mm, llegaban a estudiar comunicación. Y entonces los ok. maestros se ponían frenéticos diciendo de que todos los que piensen que van a salir cantando y bailando de aquí están como locos. Y Sí. yo, no, pues no, cantar y bailar, no, no creo. Y a la hora de salir, todo el mundo pensábamos que íbamos a salir y íbamos a tener un Ya la cuadro, o chamba. sea, cuadro, ¿no? O sea, todo el mundo lo que queríamos cuadro, o sea, a mí no me importa estar ni de productor, yo quiero estar a cuadro. Y bueno, claro que no, ¿no? O sea, en ese tiempo todavía estaban las grandes figuras de los medios, o sea, estaba Jacobo, ¿no? Y estaba Lolita Ayala, y estaba Ah, Memo entonces Ochoa, era y mil estaba... más difícil. Y la gente creía que ibas a llegar a quitar a Jacobo o a Memo Ochoa o a... No, ¿no? no sucede así. Bueno, obviamente que no. Y justo el año que yo salí fue lo del Mundial de México en 86. Ah, ok, ok. Y nomás para que Ya hagas te, cuentas de ya. los años, ¿no? Y ahí todo el mundo, o sea, es que va a haber 1000 de chamba y no sé qué. Obviamente había 1000 de chamba, pero te querían gratis trabajando 29 horas al día. Entonces, pues empezabas a decir, no, pues creo que no está tan padre la historia. Y yo cuando estaba en la carrera dije, cualquier cosa que quieras menos merca. Merca no me gustaba para nada, porque eran como muchos números y yo soy pésimo para los números, pésimo, desde chiquito. O sea, ¿quieres ver a niño reprobado en matemáticas toda su vida? Aquí. Y entonces yo dije, merca no, pues toma. Mi primer Merca, trabajo fue sí. en merca. Mi servicio social fue en merca, en Banamex. Y seguí en cosas de merca. Y yo así de, chale, hijo, pues qué mala onda. Pero ni modo, pues era lo que me daba de Claro. comer y me daba de comer bien. Y después, por esas cosas extrañas de la vida, eh, una prima mía se hizo muy amiga por el matrimonio de ella con otro cuate, Ujú. de la nuera de Ernesto Alonso. Entonces, ay, ¿a quién crees que conocí yo? Pues a quién. O sea, la nuera del señor Alonso y yo, güey, ¿en serio? Sí. Entonces, yo me llevó a conocer a la primera hija que tuvo Tere, que así se llama, Tere Ujú. Anaya, con Charlie. Su hija o sea, salió del hospital y yo la conocí. Se Dame llama, trabajo. llámase, Ok. llámase Carla. Carla ahora ya es doctora en Derecho, vive en Nueva York, trabaja para la ONU. Wow. Hoy nada más. Entonces, o sea, pasó el tiempo. Entonces, obviamente la conocí, nos hicimos súper amigos, empezamos a platicar de telenovelas y no sé qué, no sé cuánto, y pues vente a trabajar. Entonces, gracias al señor Alonso entré a Televisa, estuve Ok. como escritor exclusivo de Televisa un cacho de tiempo. Y luego, al momento en el que se muere el tigre, empiezan a quitar las exclusividades. Ok. Y a la hora que ya me llega a mí el turno de que me quitan la exclusividad, me toma Liliana Wood, que es muy amiga de Tere. Ok. Y Liliana estaba escribiendo en ese momento Lazos de Amor con Jorge Lozano y con Carmen En Daniels, la que sale Lucero. de la que sale Ok. Lucero. Y entonces Liliana agarra y me dice, oye, pues quiero que por favor revises unas cosas de lo que voy a entregar de los capítulos. En aquel entonces Liliana estaba empezando a ser escritora, Ok. porque ella era actriz. Entonces me dice, quiero que revises porque estoy con Jorge y con Carmen y no sé qué, y la. Yo ya había trabajado haciendo análisis de texto cuando estaba con el señor Alonso. Y nada, que reviso y entonces empiezo a hacer anotaciones. Y inocente, como yo era, agarro y se las doy. Y entonces va y se las da a Jorge y a Carmen, Uy. que eran unos monstruos sagrados de la escritura. Sí. Jorge, para que me entiendas, fue el que trajo Mujer Casos de la Vida Real a México. El Mm. programa es idea de él. Bueno, le da las correctas, o sea, le da mis observaciones que eran
pues sin pelos en la lengua Sí. y que se enfurecen. Y entonces le digo, o sea, Lili, pero como por Avisa, qué ¿no? se te ocurrió decirles que yo había hecho esto. Es que quieren conocer a quién fue el idiota Ajá. que les hizo correcciones. Y entonces, pues ya me presentó y, o sea, después de unos tiempos ya me presentó. Mientras tanto yo seguía ayudándole. Y luego ya conocí a Jorge y a Carmen. Y pasado el primer desacuerdo, nos hicimos súper, súper, súper amigos. Los dos son unas, bueno, Carmen ya no, porque se murió, pero unas magníficas personas. Jorge, hasta la fecha sigo trabajando con él después de 20 y pico de años, ¿no? Y ya soy como su hijito. Entonces, así fue mi entrada y sí es diferente, evidentemente, la, en, la salida de la carrera a enfrentarte con el mundo real. Y creo que yo acabo de dar clases ahorita en una universidad y los chavitos llegaban a hacer presentaciones mal. Ok. O sea, los pones a leer y no saben leer. Es impresionante. Y entonces yo los regañaba y les decía, pero, o sea, a ver, maestros, en buena onda, están presentándole un cliente y no saben leer o llegan con la vista baja y demás, nadie les va a comprar. Tengan en cuenta eso, o sea, su imagen es súper importante, su seguridad es súper importante, lo que ustedes preparen es súper importante, no se vayan nada más pues al aventón, si es que realmente quieren lograr una cuenta. Y ¿Pero qué se perdió ahí? ¿La ambición? ¿O por qué? sabes qué, ¿Por qué el que cambio? yo creo que en cierto sentido no es perder la misión, es amor a que todo se les dé rápido y Mm. fácil y instantáneamente y sin exigencia. La tenemos muy fácil, pues. Mira, no es que no la tienen fácil. O sea, el mundo sigue siendo muy complicado, pero hemos caído en este rollo de estímulo-respuesta y tiene que ser muy rápido Mm. y satisfactorio. Porque si tú te pones a empujar un poco las barreras de la permisividad o de la frustración, truenan muy rápido. Mm. Y eso en la vida de afuera lo vas a ver todo el tiempo. Las barreras siempre te están empujando, las barreras siempre te están exigiendo. Y si no tienes capacidad de autoanálisis, de autocrítica y de soportar la presión en el campo de afuera, En la no vida la vas a real. hacer. Pues así llegaste, ¿no? Llegaste a partir de un rechazo, si lo Sí, vemos así. claro. Entonces, Sí, y después se tuvieron que acostumbrar y yo me tuve que acostumbrar. Yo trato de ser siempre como que muy frontal. No me gusta, a ver, si alguien me pide una opinión, espero que me la esté pidiendo porque sabe que le voy a decir la verdad. No, cuando hacía Merca, por ejemplo, en los análisis ya en el análisis de resultados hacíamos encuestas y no sé qué, ¿no? sí. Y a la hora de hacer los análisis, yo siempre era como muy, pues es que tu Ajá. producto tal y tal y tu campaña tal y tal y tal. Y me lo tenían siempre que Suavizar. poner, exacto, ponerle como cobertura de chocolate porque es que no le puedes decir así. Yo, Pues pero así pues es que es. esa es la realidad. Si no pueden ver que su campaña está mal enfocada o que tiene errores, no la van a hacer. No, pues es que se les puede decir de otra manera. Bueno, sí, suavícenlo, ¿no? Entonces, cuando por ejemplo yo, a mí me ayudó mucho estar en talleres de literatura, porque tú llegas con tu criaturita Mm. recién parida Sí. y le entregas al Y la taller y destrozan. te hacen, bueno, o sea, carne molida es nada. Pero ahí aprendes a que no tiene por qué gustarle a todo el mundo lo que escribes y que tienes que ser como resiliente ante las críticas. Porque si no tienes capacidad de ver que alguien puede decir tu trabajo apesta Ujú. y tú no sentirte mal por eso, ay, estoy golpeando el micrófono, Está bien. tú no sentirte mal por eso, no vas a hacerla. Tienes que separar porque vas a pasarla muy mal. O sea, la Sí. de veces que te pueden llegar a decir tu trabajo es malo, aunque tú creas que
está súper bien. Y luego ya lo empiezas a analizar y dices, no, pues sí, aquí con una corrección Sí, está bien. autocrítica. Exacto. Pero ahorita los chavitos, al menos los que yo tenía, no quiero decir que todos, pero los que yo tenía no eran capaces de eso, no soportaban la presión. eh, a mí acabaron calificándome como demasiado exigente y yo no les estaba exigiendo ni la octava parte de lo que se van a encontrar afuera. Entonces, uh, no es que la tengan más fácil, es que están acostumbrados a que no, el sufrimiento, cualquier cosa ya es mucho. Justo eso, esa parte. ¿Tú has visto en la industria y en los guiones y en las series de ahorita, películas, Ujú. has visto un impacto de eso en la narrativa, en la forma de contar las cosas? Híjole, sí y no. Eh, Creo que de repente en esta tendencia de los mundos distópicos se tiende a ser como más pesimista y a poner Ujú. las cosas como ya insalvables, Ok. ¿no? Que es como algo que se está usando mucho, estas distopias de, en la narrativa, pero también algo que como que me hizo detenerme a analizar un poquito Ujú. es esta idea de que no todo se puede perder porque existe la teoría del multiverso. Entonces, en el multiverso todo puede ser posible, ¿no? Entonces ya no tiene por qué ser pesimista, puede ser cualquier otra cosa Ok. y no importa porque está sucediendo al mismo tiempo en otra parte, aunque esté en la misma, pero no es la misma dimensión. O sea, ¿tú crees que el multiverso surgió de o sea, de este como cambio generacional? Mira, yo no sé si surgió o tenga que ver, pero sí que viene a formar parte del todo. O sea, me parece que era necesario tener una salida ante Ujú. tal, todo está cayéndose a pedazos, Ok. ¿no? Entonces tenemos que tener una alternativa. ¿Y qué pasó? ¡Paf! Se te ocurre, creador a ti de Marvel, de Loki y de WandaVision, agarrar y decir, ¿por qué no metemos? Claro, ya había habido personas que lo habían hecho antes. De hecho, ahorita se va a estrenar una película que fue antes de Doctor Strange, que habla de esto, que está con esta mujer, ah, esta que es asiática, esta señora, ah, 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 no me acuerdo, pero bueno, es eso, es una señora que de repente eh, tiene un poder de cambiar de universo, ¿no? Ok. Entonces, y fue hecha antes que Doctor Strange, Que es la misma premisa, es la ¿no? misma, exacto, nada más que esta no es superheroína. En eso de los multiversos, supongo entonces que es como una necesidad. Lo que se escribe responde a una necesidad, supongo, del ser humano, ¿no? Yo creo que ¿Cuál, sí, cuál dirías que es la necesidad ahorita del ser humano? que no todo se puede perder. Ok. Puedes perder algunas veces, puedes ganar en otras, o a lo mejor estás perdiendo sin saber o ganando sin saber. El chiste es de que tienes que tener el ojo abierto, Mm. como el de Doctor Strange aquí en medio, para ver las oportunidades. O sea, creo que algo que la escuela a lo mejor no te enseña mucho es eso, a tener esta visión como que polisémica, ¿no? Mm. Y ver oportunidades donde puedan existir, porque siempre las hay, Sí. siempre, siempre. O sea, no es de que todo ya se consumó ni todo está perdido. Insisto, puedes estar ganando sin saber o perdiendo sin saber. Entonces, hay que estar, o sea, con el ojo. Tengo dos cosas ahí. Porque justo esa es la estructura del melodrama, Ujú. ¿no? Es más, menos, más. Em, según yo, porque según yo pega, el melodrama es mucho más de Occidente que de Oriente, No o estaría tan cómo de ves ahí acuerdo. la Yo tendencia. creo más bien el melodrama yo lo identifico con gramáticas y las gramáticas para mí solamente pueden tener dos géneros, el masculino y el femenino. Ok. Entonces, el melodrama, aunque sea una manera más
occidental, ¿no? Porque empezamos a ver este tipo de cosas a partir de las novelas de entrega, ¿no? O sea, pero eso no significa que no haya podido haber una especie de melodramas antes Sí. dentro de literaturas de otra parte, pero sí tiene mucho que ver con el pensamiento masculino y femenino. Si tú te vas a estas formas de gramática, el pensamiento masculino resuelve rápido, que serían, por ejemplo, en cuanto a script, los programas policíacos, o que no tenían memoria los personajes, ¿no? O sea, como las series estas policíacas de los 70s y de los 80s, en los que se presenta un caso y suceden las cosas y se resuelven, Sí. y ya se acabó el programa, ¿no? Y la gramática femenina, al contrario, la gramática femenina se especializa en largos alientos, en ir desenrollando la información y buscando más raíces y expandiéndose. Entonces, esta manera de... y memoria. Ojo, los personajes femeninos tienen memoria como las mujeres. Sí, sí. O sea, tú le puedes hacer algo a tu chava y pasan 6 meses y te va a decir, pero acuérdate Sí. de tal cosa, y tú, ¿de qué hablas, Willis? Sí. O sea, ¿no? Porque tú ya lo resolviste y ya se fue, ¿no? Y ella no. Entonces, esta memoria de los personajes que viene de la gramática femenina y este desarrollo de los temas han empezado a hacer esta intersección a la hora que empiezas a ver las series que tienen memoria, en las que los personajes ya se acuerdan de otras cosas que sucedieron antes en otros capítulos. Entonces, esta característica del melodrama y aplicada directamente en la radionovela y en la telenovela después, viene a enriquecer la gramática de estos programas que pensaban solamente en el presente y en resolvamos el caso y se acabó y ya salimos de él, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que en el melodrama, yo lo identifico, te digo, con este rollo femenino, masculino, y que se ha transformado, claro que se ha transformado. ¿Para bien, supongo? Yo creo que sí, porque ha entendido que a la fórmula tradicional de siempre tenemos que resolver las cosas venciendo al mal, ¿no? Se han metido más, el mal ya no es el mal tradicional, ¿no? O sea, los personajes han dejado de ser unidimensionales para irse a multidimensión. Y eso ha significado tanto para los escritores como para los actores retos para poder sacar un personaje adelante y que dure muchos años, ¿no? Y que puedas seguir teniendo rating. Y eso también es muy complicado ahorita, ¿no? Por lo mismo que decías de lo inmediato, el estímulo. Exacto. Pero, sin embargo, eso no significa que sea imposible. O sea, yo por decirte, creo, una de las personas que admiro realmente es a Shonda Rhimes. Sí. Y... De Grey's Anatomy. Ajá. Entonces, se le viene la pandemia. ¿Qué hacemos? Tenemos un programa que tiene 800.999 años al aire. ¿Qué hacemos? Y ponemos a Meredith, ¡pum!, en coma, y has tenido un ratingzazo solamente basándote en los recuerdos de Meredith. Ahí está la fuerza del relato femenino, ¿no? Ella está en... Es que voy a spoilear, entonces no quiero spoilear, pero ella está en coma y empieza a tener estos encuentros con personajes que ya ni siquiera están en la serie. Entonces, el rating, ¡paf! Y fue una super ganancia para Shonda, aunque ya no está en ABC y ya tiene su propia, o sea, afuera, ¿no? El haber demostrado que soy la reina absoluta, a nivel escritor y productor y showrunner, ¿qué más puedes pedir en la vida?
yéndonos un poquito también a las tendencias de ahorita. Ahorita nos comentabas de que no se puede quedar bien con todos, ¿no? Ujú. Hay algunas tendencias en las que pareciera que se trata de quedar bien con todos. O sea, por parte de este proyecto del emprendimiento de encuentro, una de las pautas que tenemos es no subordinarnos a parámetros que una ideología establezca, ¿no? Ujú. Supongo que eso puede ser a veces una traba creativa a la hora de proponer un guión que te digan, tiene que tener a fuerzas esto, esto, esto y esto. ¿Tú lo has notado? Es que sí te lo van a decir. O sea, eh, ahora ya no tanto por lo de las plataformas. Ok. ¿Ok? El streaming ha representado un cambio de aire fresco dentro de las producciones y dentro de la tendencia y dentro de lo que la gente quiere, puede y busca, ¿no? Y inclusive, digo, seguro te has dado cuenta del algoritmo famoso de que porque usted vio Sí. perenganita cosa, entonces ya. Y como ahora ya no es de que el rating, ya ni siquiera se llama rating, ¿no? Y ya no lo miden como antes ni nada. Pero ahora ya tienes un minuto a minuto y un segundo a segundo de dónde y por qué la gente vio tal cosa. Entonces, eh, te pasas a hacer la tendencia y si la empresa te dice, es que ahorita lo que está, vamos a poner el caso de 13 Reasons Why, Ujú. ¿no? Todo el mundo quiso hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque fue tendencia. Y entonces tú llegas y te dices, sí, pero si le metes adolescentes problemáticos y que uno se mate, está más chido. Y tú, pero eso ya lo vimos, maestro, Ah, claro, ok, 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 ok. ¿no? Se van a la Entonces, segura, a la receta de panes, pues. obvio. ¿Por qué? Porque quieren ganar. Entonces, ahí tienes que tener muy claro dos cosas. Y te voy a poner ahorita de ejemplo una de las mejores respuestas que he visto en las conferencias que he asistido con actores en México. Tú tienes que tener muy claro qué es lo que quieres hacer. Tus proyectos personales para tener un limitado número de seguidores y de ingreso, o el proyecto de la compañía para que te paguen una pasta, Sí. aunque tú ideológicamente o sentimentalmente no estés tan de acuerdo, ¿no? Eso sí lo tienes que tener muy claro. Puedes hacer las dos cosas, ¿ok? En una conferencia, y ahora va el ejemplo, en una conferencia de prensa con Salma Hayek, a Salma, no sé por qué, la prensa en México tiende a atacarla mucho, siempre. De repente, estando en una conferencia, agarra un X fulanito y le pregunta, Salma, ¿por qué si dices que te importa tanto tu carrera y demás, por qué haces películas basura? Y entonces Salma, ok, bueno, te voy a decir por qué hago películas que tú dices, y Eso no cito sé. casi textual, que tú dices basura. Porque con el dinero que me pagan por esas películas, que es muchísimo más de lo que tú vas a ver junto en toda tu vida, puedo darme el lujo de patrocinar mis proyectos propios, sin que me duela. Entonces, por eso hago esa clase de películas, para tener para mis proyectos personales de ventana rosa. Entonces yo dije, hombre, ahí está todo. O sea, puedes decir, sí, voy a vender esto y no me late tanto, pero me van a pagar una pasta y con esa pasta voy a financiar mis cosas, mis proyectos, ¿no? Entonces, creo que en cuanto a eso, la gente siempre te va a decir qué es lo que quiere, para bien o para mal, Ok. ¿no? O sea, ya sea el público o tu productor o tu empresa en la que vayas a vender. Te van a pedir ciertas cosas. Que si está de moda el drama histórico o el melodrama histórico, como estamos viendo ahorita, Sí. te van a decir, quiero que me hagas algo. Si a ti te gustó esto, necesito que me hagas mi versión, pero por acá, ¿no? Sí, estos son por encargo, no son... Exacto. Pero ahí la cuestión es tener la visión de hasta cuánto puedes durar, ¿no? ¿Y dónde poner la línea, no? Digo, porque tampoco vas a traicionar tus principios, supongo. Hombre,
te digo, Mm. a ver, si a ti te dicen, tú me tienes que escribir la nueva temporada de Elite. Y dices, güey, ¿es en serio? O sea, ya no tiene de dónde sacarle. Sí, sí. Sí, pero nos está dando chorrocientos mil millones de dólares por transmisión. Y a ti te van a tocar una parte de los chorrocientos mil. Agarras y dices, lo hago y entonces saco esa lana y financio mis propios proyectos. Sí, me siento pésimo de estar trabajando para algo que no me está llenando, pero agarro la satisfacción por este otro lado, ¿El ¿no? para qué, no? Exacto. Entonces, sí, también, o sea, en el caso de Elite, por ejemplo, puedes decir, ya no da, ya no da, ya hemos visto lo mismo durante 6 temporadas. Entonces, o propones un cambio radical, siguiendo la línea estructural, Mm. o dices, no lo hago. O sea, siempre ves, hay muchas soluciones. O sea, puedes hacerlo, puedes no hacerlo, puedes cambiarlo radicalmente o hasta donde te dejen, porque a lo mejor vas a entregar una propuesta y te van a decir, ah, sí, está muy bonito, pero no. Ujú. O sea, no es lo que quiero, no es lo que quiere la empresa, no es lo que quiere. Sobre todo en México, con la televisión abierta, hay una, una primacía sobre lo que, no lo que tú quieres como escritor. En México los escritores no imponemos. Mm. En Estados Unidos sí. En Estados Unidos el escritor es el rey. O sea, Es que sin lo que escribes, pues no tienes nada. claro, pero aquí no lo entienden. Aquí creen que el mejor es el productor. Entonces, eh, y hasta los actores, ¿no? O sea, la gente dice, voy a ver la novela de Chuchito Pérez. Mm. No, señor, ese no escribió la Claro. historia la escribió Lupita López. Y Lupita López está metida en su casa y nadie la conoce. Y a los que dicen que creen es el actor o la actriz. Ella no lo escribió. Cada palabra que está diciendo la escribió un agente. ¿Cómo pasó eso? O sea, ¿cómo fue que los escritores, o sea, perdieron tanto supongo, no quiero decir protagonista, pero protagonismo, pero cómo es que perdieron tanta fuerza en ese de Es decidir una o de... larga historia. Una larga, 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 larga historia. Larga. Pero básicamente es porque para las empresas tradicionales era más fácil tener un productor y mandar sobre de él que sobre los escritores. Y empezó, yo creo, por ahí, hacerse más importante. O sea, y lo que el productor quería y lo que el productor deseaba, eso era lo que se hacía. Ok. O sea, a mí me tocó trabajar con estas personas y había productores que te hablaban no importa la hora que sea. Y pues bueno, a ver, ¿por qué está el escritor de estudio, ¿no? Para Sí. corregir lo que los actorcitos no pueden decir, o se les hace muy complicado, Ujú. o van 49 tomas y no pueden sacar. O sea, y también eso ya va muy ligado con el actor, con el profesionalismo del actor y con el profesionalismo del escritor. A veces en serio, yo he leído guiones que son imposibles de decir sin camelear. ¿Cómo Porque eso? cuando, cuando, cuando tú en teatro o en la tele te trabas Mm. y dices una palabra por otra, se dice que estás haciendo un camelo. Ok. Entonces, hay personas que escriben queriendo que suene bonito en lugar de decirse fácil. Mm. Y entonces ponen unas palabras que Sí, que ni y sacas el diccionario cada... no haces que lo digan. Mm. Se equivocan siempre en la misma palabra. Y entonces, claro, no puede decir Reyes del Taco. Ujú. Cámbienselo. Sí, sí. Y entonces ahí está el pobre escritor de estudio escribiendo Y en sobre las vivo y en piernas. directo. Claro, claro. O sea, ¿tú sabes lo que te cuesta tener un foro parado? Porque Sí. resulta que Chuchito no supo el diálogo o se le hizo muy difícil o se encerró en su camerino a hacer berrinche o etcétera, etcétera, etcétera. O sea, y luego hay quienes sí se ponen muy así, o sea, Sí. a nivel de actores, ¿no?
algo que escuchaba de una guionista, justo ella decía, si quieres que se mantenga tu obra, o sea, tal cual como la quieres, no hay de otra más que tú escribirla y tú dirigirla, ¿no? Porque uno de los dolores, ¿no? De los escritores a veces es que justo tienes la idea y la hacen lo que quieren, ¿no? Y te Ujú. enajenan de tu idea, de tu bebé, como dices. O sea, qué recomendarías tú para lidiar con eso que va a pasar inevitablemente? Mira, depende mucho de en qué grado del escalafón estés para que te brinquen o no te brinquen. Ujú. Y qué tan bien te lleves con tu productor, tú Ok. como escritor. Con el productor más que con el director. Ujú. Sí, el director es nada más director de escena o director de cámaras, no. Sí. El productor es lo que, o sea, el que te digo que te habla a las 4 de la mañana para decirte, es que se me ocurrió que tal y tal cosa, que en Sí, lugar sí. de tenías una toma en el rancho, es que el rancho está muy lejos, hazla en una casa y que en lugar de bajarse de cargarla de bajar del caballo, Mm. le abra la puerta y le entregue un ramo de flores y tú. Sí, ¿Qué? señor productor. Exacto, ¿no? Entonces, eso, el que tú dirijas tu propia es muy difícil a un nivel ya grande. Ujú. Lo puedes hacer con cosas chiquitas, que está bien, pero para las grandes cadenas o para los streamings va a ser muy difícil que tú empezando Sí. puedas dirigir, ¿no? Entonces, te digo, si tú te llevas bien con el productor, puedes más o menos hacer que te respeten y no siempre te van a respetar. Eh, Nosotros hemos llegado a entregar capítulos en el que había, no sé, escenas buenísimas que quedaron en la cena está servida, ¿no? Entonces así de, pero ¿cómo? Sí, ¿por qué? Porque te pasaste de tiempo, porque al otro no le gustó, porque guacha guacha, ¿no? Tengo, entre las cosas que trabajé con Liliana, había un actor muy famoso, cuyo nombre me reservo, que cambiaba todo lo que se le mandaba. Todo. O sea, no te decía una línea. Hasta que Liliana agarró y dijo, si el señor Perengano no quiere decir lo que yo le mando, no le mando nada. Y entonces mandaba Perenganito en blanco que le ponga lo que quiera. Ok. Y entonces, claro, o sea, Liliana era Liliana. Ujú. Y en ese momento, pues le llamó el actor, ay, no, perdóname, no, mira, no sé qué, no sé cuánto. Ah, bueno, digo, porque pues si no te gusta lo que te escribo, pues para que me tomen la molestia, ¿no? Y dije, pues sí, está bien. Pero efectivamente no todo el mundo es Liliana y no puede hacer eso. Sí te tienes que acostumbrar. O sea, lo que te decía, no puedes estar tan sensible, por más tu obra que sea, porque es muy difícil que la pasen tal cual tú la quieres. Y tú te vas adaptando. Mm. Eh, no te digo que bajes tu nivel de escribir, pero tú escribes de acuerdo al sapo y la pedrada, ¿no? O sea, eh, hay cosas que no te van a decir nunca, o sea, diálogos que nunca van a salir, y menos ahora que tienes que estar pensando al mismo tiempo que si hago este diálogo, en cuántos renglones va a caber en la traducción, Sí. ¿no? Entonces, eso es importante. Antes tú podías poner un personaje a hablar 10 líneas. Ahorita es muy difícil porque tienes que pensar en que las frases tienen que ser muy cortas. Todo, la manera de narrar ya no es la misma y regresando un poquito a lo del melodrama, antes las escenas eran muy muy largas, ahorita ya son chiquititas, Sí. y todo tiene que ser muy concentrado, porque si no, si tú no logras que el público se quede en 5 segundos, la gente te va, se sapea. Mm. Entonces tienes que saber eso y tienes que entrar muy alto para que la gente se quede. Hay mucha competencia porque ya no solamente está Netflix, está Hulu, está Amazon, está HBO, está 500.
Entonces, si tú no tienes un programa o una serie o lo que sea que empiece alto Ujú. cada vez, se van a ir a otra parte. La gente es, es lo que hablábamos el otro día, ¿no? De que ahora está liquidísima toda ella porque está, cuanto más rápido mejor, ¿no? Pasa lo mismo en la, digo, volviendo un poco también a tu expertise, en las novelas. Mira, ya las novelas de televisión abierta ya no se platican como antes, ¿no? O sea, ya los diálogos no son iguales y han empezado a abrirse a diferentes intereses. Ahora ya tienen las televisoras, ya tienen como un, que me parece una tontería, pero bueno, eh, una visión, que los personajes tienen que ser así y así y así y así, ¿no? Eh, ya no quieren nada tradicional. Y sin embargo, Ujú. las novelas que funcionan o los personajes que más funcionan, ridícula, absurda o estúpidamente o como quieras llamarle, son los que más se apegan a lo tradicional. O sea, estos roles de, o sea, te ponen, tiene que ser empoderada, orgánica, Mm. co-viewer. O sea, entonces sí, Orgánica. sí. Y entonces tú dices, whatever it means. Ujú. Pero eso es lo que te piden. Queremos personajes proactivos, empoderados, orgánicos, pro-viewer, este, em, como que puedan tratar los problemas desde un punto que sea Resiliencia. avanzado, espérate, avanzado, pero que respete a la familia y tú. Ok, O sea, entonces, ¿cómo? ¿no, ¿No? no crees? ¿Qué pasa ahí? O sea, se alejan de las personas y se acercan más ¿a qué? Pues más bien no saben lo que quieren en Mm. términos reales, ¿no? O sea, Y es reflejo también, ¿no? En general, eh, supongo. yo no sé, pero no me puedes pedir que una gente presente características de ir muy para adelante, pero que a la vez conserve valores. O sea, eh, si tú de repente dices, ah, bueno, sí, vamos a empezar a ser como muy modernos, vamos a poner matrimonios del mismo sexo y vamos a poner poliamor y vamos a poner, dicen, no, no, porque pues es para la familia. Y tú, ok, entonces vamos a poner a una pobre mujer que, no, es que las pobres mujeres ya tampoco. Ah, Entonces, ¿qué quieres? ¿No? Es, es difícil y a la vez es como un reto, mm. ¿no? O sea, un reto difícil y a lo mejor puedes pensar absurdo, el dado en cómo está estructurado, ¿no? Que al final no hay nuevas historias, o sea, las historias son las mismas. Ya todo está escrito. Creo que ahí, no sé, tú me dirás, pero tratan de buscar algo que no, o sea, tratan de buscar como la novedad cuando no, las historias no son nuevas, No, 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 no. ¿no? O sea, ¿y por qué crees que siempre pegan las mismas historias? O sea, ¿es como algo intrínseco de nuestra naturaleza humana o por dónde No, yo va? creo que mira, como una vez platicando con Carmen Daniels, me decía, es que está muy difícil que alguien no caiga en Romeo y Julieta, ¿no? Ujú. Y si tú quieres hacer una gran historia de amor es Romeo y Julieta, pero a ver, hello, Romeo y Julieta terminan muertos. Sí. Vamos a ver, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes decir que es una gran historia de amor? Que sí lo es, yo no digo que no, pero no hay tal final feliz, ¿no? O sea, no vivieron felices para siempre, ¿no? Entonces, eh, esos temas son los de siempre, ¿no? El amor, el odio, inclusive en las presentaciones eh, que, 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 te marcan para hacer el pitch Mm. bien. Eh, por ejemplo, Netflix tiene como muy identificado qué es lo que puede suceder, ¿no? O sea, heroicidad, amor, traición, no sé qué, que son los mismos. Ujú. O sea, si tú te vas hasta los griegos, ¿no? O sea, por decirte, o si te vas al Ramayana, o si te vas a cualquiera
literatura primigenia, vas a tener estas exaltaciones de sentimientos y de situaciones que provocan celos, envidia, heroicidad, sacrificio, amor. ¿Por qué? Porque, como te decía, al final, lo más importante para mí y para yo creo que para cualquier comunicólogo tiene que ser el ser humano. Y el ser humano siempre sigue siendo el mismo, siempre sigue teniendo las mismas pasiones, los mismos afectos, los mismos odios, los mismos todo. A ver, cuéntame qué hay de diferente entre la Guerra de las Galaxias y las primeras historias que se escribieron en la humanidad, ¿no? O sea, hay héroes, hay sacrificio, hay alguien en peligro, se restaura la paz, se cae el honor, se vuelve a levantar. Es lo mismo, ¿no? Entonces, creo que la manera de tratarlas es lo que importa. Y siempre va a haber estas oportunidades de crear sobre las mismas bases revueltas Ok. diferentes, ¿no? ¿Cuál dirías que es la clave para ser un buen personaje? Yo creo que la clave para ser un buen personaje es que sea real. Mm, O sea, si tú quieres lograr un buen personaje en base a algo que es falso, ya sea malo o bueno, yo no te estoy diciendo que siempre tiene que ser ni el bueno ni el malo, no, claro. pero que sea real. Y que no solamente es real porque es bueno de cartón ni malo de cartón, Mm, ¿no? O sea, aún el peor de los villanos puede tener sus lados A y el más bueno de los buenos tiene sus lados B, mm, ¿no? Entonces, si tú logras hacer eso, a mí, por ejemplo, yo aprendí haciendo estas cosas de guionismo con Jorge, con Liliana, con Carmen, a siempre tener una biografía muy, muy fuerte de mis personajes. ok. Y yo me gusta meterme mucho, a lo mejor demasiado, Mm, en las biografías de los personajes. No solamente lo que te piden del perfil psicológico, que son, es bueno, jovial, no, sino de que yo me voy I desde... viewer, ¿o cómo era? Ah, psicoviewer. No, yo me voy hasta atrás. O Mm, sea, yo a veces estoy, para escribir un personaje de ahorita, a veces me voy 2 generaciones atrás. O ok. sea, ¿de dónde viene? ¿Sus abuelos quiénes eran? ¿Sus papás quiénes eran? ¿Por qué tuvieron la suerte que tuvieron? Si tenían dinero, si no tenían dinero. O sea, ¿por qué? Porque eso me hace conformar a la hora, de alguna manera, en la que sé de dónde viene. Mm, Lo conozco desde, ah, sí, claro, es que tus papás se separaron cuando eras chiquito y claro. entonces tu papá siempre fue un papá ausente y tu mamá tuvo que partirse porque tu abuela era una mujer que Mm, tuvo mucho dinero y se quedó en la calle y entonces sacó a todos adelante. O sea, todo eso para decirte que el chavito que está ahorita tenga X o Y cosas, sí. ¿no? O sea, y eso lo aprendí a hacer y ahora ya es, lo hago de una manera orgánica. Eh, Sí, ya crece los personajes, aunque sean, ¿cómo te diré? Aparte, siempre hay una cosa importante. Las cosas importantes le suceden a los personajes mm, importantes. No puedes hacer que un secundario empiece a crecer, a crecer, a crecer, porque te come a tu protagónico, ¿no? Entonces, eh, si tú sabes quién es y lo conoces, o sea, su bueno y su malo, o sea, le lees hasta el pensamiento, mm. ese es un buen personaje y va a crecer, ¿no? O sea, tú lo dibujaste para que creciera. El Para que personaje, él creciera. O sea, él claro, mismo te va dando la pauta, claro, supongo. o sea, tú vas caminando con él, ¿no? Y vas viendo cómo las cosas que le pasan en la historia, que tú ya tienes tu arco construido, la van a ir influyendo para que pase de una parte Mm, a la otra. Si no pasa y si permanece plano, ya no funcionó. Entonces tienes que crecer con él y verlo crecer. Y dejarlo a veces que, o sea, que se te salga un poquito del cuadro y entonces decirle, a ver, ¿a dónde vas? ¿No? O ujú. sea, ¿por qué estás reaccionando de tal manera? Y o lo jalas o le dices, ah, pues fíjate que sí, podría ser. O sea, a lo mejor me voy por allá. ¿Por qué crees que nos gusta tanto crear? O sea, porque esto que me estás contando se me figura como si tuvieras a tus humanitos ahí
¿no? Y Sí, un o sea, tú poco. los conoces y sabes por dónde van a ir. O sea, ¿por qué crees que nos gusta tanto crear? Yo creo que al final del día, eh, así como el otro día platicando con una amiga, hablábamos acerca de si todo el mundo podríamos matar a alguien. Mm, Y le dije, pues la potencialidad la tenemos, sí. todos. Que lo hagamos o no lo hagamos ya depende de quiénes seamos y qué querramos, ¿no? Ujú, Igual yo creo que con la creatividad, todo el mundo tiene, búscale un poquito, escárbale un poquito y va a tener esa como necesidad o de contar o de crear o de hacer algo. Yo creo que es como inherente al ser humano y a lo mejor me estoy yendo muy, o sea, como románticamente hacia ujú, alguna parte, pero creo que parte vital del ser humano es que necesita expresar. Y si te vas desde las cuevas de Altamira hasta lo último que se haya hecho en generación de tecnología, es porque alguien tenía necesidad de expresar algo, de dejar algo, de contar algo. Y eh, en ese sentido, a lo mejor algunos pueden ser como clásicos y otros somos barrocos, ujú, ¿no? O sea, gente que con 3 palabras ya más que suficiente y gentes que somos expansivas, sí. ¿no? O sea, nos das, me acuerdo que el señor Alonso quería hacer una serie de leyendas para hacer como teleteatros, ¿no? Y entonces agarra y me da la leyenda del Cristo del Veneno, que eran 5 renglones, ¿no? Dice, pues a ver si puedes hacerme algo de ahí. O sea, a ver, con 5 renglones saqué una serie de 10 capítulos. No, pues, O sea, a sí, ver si soy expansivo o no. sí. ¿Por qué novelas? ¿Por qué novelas? Ujú, Porque te digo que, o sea, yo crecí con tías y con abuela que contaban, ¿no? mm. Y a mí me tenían prohibido ver novelas desde chiquito. Y por supuesto nunca hice caso. Pues sí, por lo mismo te encantan las novelas, ¿no? Y a mí siempre me llamó mucho la atención todo esto del cine y la tele y no sé qué. Y yo, o sea, desde chiquito era como teleniño, Mm, ¿no? Y eh, me fui involucrando en esto porque aparte esta cosa de ir contando en episodios te da tiempo de como pensar en qué va a suceder después, ok. ¿no? Y estar esperando el qué va a suceder después. Como te decía, yo crecí con tía y abuelas que contaban Ujú, y me tenían prohibido ver novelas, obvio, nunca les hice caso. Y esta manera de ir contando en pedacitos mm, a mí me daba oportunidad de imaginar qué iba a ser después, ok, en qué iban a parar los personajes. Obvio, eras chiquito y no sabías cómo se construían las cosas, pero tú te imaginabas. sí. Entonces, eh, desde allí empezó así como sí, o sea, ¿qué va a pasar después? Y como que fomentaba mi creatividad de ir inventando historias que a lo mejor eran como basado en tal novela, yo Ujú, me hacía mi propia novela, ¿no? Entonces ahí empecé a que me llamara más la atención. Y eh, no es porque las otras cosas no me gustaran tanto, porque yo veía series desde que era chiquito, pero también eran series que eran no de unicapítulo, no de capítulo cerrado, sino series como, había una cosa que se llamaba Tierra de Gigantes, mm, que era pues de unos hombrecitos que llegan y todos eran gigantes menos ellos, ¿no? mm, Pero ellos sí tenían memoria, ellos seguían una historia a lo largo de toda la temporada, o Perdidos en el Espacio, con Peligro Will Robinson y no sé qué, este, o sea, yo era súper fan de estas series gringas, ¿no? Daniel Boone y El Llanero Solitario y todas estas sí. historias. Y yo me imaginaba qué iba a suceder en el siguiente capítulo. O sea,
a quién iban a raptar, a quién, los indios a quién se iban a llevar, a dónde iban a robar los malos de Spider-Man, etcétera. Que ahí está todo, ¿no? O sea, dejar que la gente haga sus posiciones, como también dejar que ellos se Sí, pues involucren, sí, ¿no? claro, o sea, igual con los comiquitos, ¿no? O sea, este, se llegaba hasta un punto y continuará. Y tú, ching, ¿qué va a pasar? O sea, puede ser esto y esto y esto, y hacías tu propia novela, tu propio cuento, ¿no? O sea, entonces yo creo Es que involucrar a la audiencia de sí, algún claro, modo. claro. Te quiero preguntar también, esto es más específico, ¿cómo le haces cuando te llega un bloqueo creativo? Híjole, ¿Cuáles son tus técnicas? hasta la fecha Mm, no soy de bloqueos creativos. O sea, qué maravilla. yo llego a la hoja, con lo único que te, con lo único que tengo bloqueo creativo es con mi tesis de la maestría. No, eso sí. Ándale. Porque, o sea, tengo años haciéndola. Seguimos en la... No, pero aparte, o sea, es ridículo que ya tengo todo, Mm. menos el marco teórico. Y entonces empiezo a hacer el marco teórico y me suena tan flojo, ya sabes, o sea, Técnico. no, Ok. al contrario, yo quisiera que fuera mucho más técnico y Mm. propio y estamos hablando acerca de la coyuntura Sí, sí. existencial. No, entonces me sale como si estuviera haciendo una nota de una película, Mm. ¿no? Entonces yo así de, y veo mis trabajos que entregaba en la maestría y digo, güey, ¿tú escribiste esto? O Sí, sea, sí. ¿en serio? Y pues sí, sí lo escribí. Entonces, eh, eso del bloqueo creativo a la hora de escribir no se me da. De hecho, es como malo porque yo escribo siempre de primera intención Mm. y acabo todo, ¿no? Sí. Y casi nunca reviso. Y entonces, Mm. eh, a veces, claro, tiene cosas que hay que pulirle, ¿no? Pero a mí me da como psicosis empezar a corregir porque nunca acabo. Mm. O sea, empiezo a corregir y a Sí. corregir y a corregir y a corregir y a corregir. Y después de 40 veces digo, "Ah, creo que lo primero era mejor y Sí. así, ¿no? Entonces, si no, bloqueo creativo no he tenido, no te podría decir cómo quitártelo, eh, porque yo creo que es algo que si tú quieres decir, Mm. no te va a costar mucho trabajo decirlo, ¿no? Entonces vamos a lo mismo, ¿no? Saber qué quieres hacer. Sería la clave. Al final del día sí. Van las últimas dos. En el momento de negociar, ¿qué es lo que más recomiendas? Porque es bien sabido que luego, como decíamos ahorita, ¿no? El escritor no es muy considerado Ajá. en los proyectos. Nomás para que, o sea, sí es considerado, pero no en el tema de negociar, ¿sabes? ¿Tú qué recomendarías? Híjole, el hándicap de, y mira que no es el mío nada más, el Ujú. hándicap de todo escritor es que somos bien bestias para negociar. Pero así, o sea, Sí, sí. yo creo que mucho del éxito de los gringos es los representantes. Ok. Y acá no hay. Mm. Entonces, si alguien quiere ser representante de todo el mundo estaríamos muy agradecidos Sí. porque nuestra capacidad, o sea, porque somos mucho más tendientes al humano que a Mm. lo mercantil, ¿no? Entonces, eh, lo más que te podría decir es que trates de que encontrar un buen receptor a tu proyecto. O sea, tocar puertas y ver cómo es recibido tu proyecto. Mm. Y a partir de ahí ya puedes empezar a decir, bueno, conocer a la gente, leerla. Tú a la hora de entrar con alguien lo lees. Mm. Y una vez que tienes esa información, dices, pues puedo llegar por aquí o por acá o por allá o no sé ni qué, porque hay gente que es bien hermética, pero empiezas a ejercer tu comunicación no verbal y a ver cómo le hacemos. Eh, y también estar siempre muy seguro de tu proyecto. O sea, tú crees mucho en él. No puedes esperar que el otro vaya a creer en algo que apenas va a conocer. Si tú conoces tu proyecto, si tú lo viste nacer prácticamente, si tú le has dado alma, vida, corazón, tiempo, etcétera, no puedes llegar con una actitud de vengo a que me hagan el favor. Mm. ¿Me entiendes? O sea, Sí, tienes que llegar. nadie te va a hacer el favor. No,
tienes que llegar con una actitud de vengo a proponerte algo Sí. que tú no tienes, algo que puede ser beneficioso para ambas partes y algo que la gente va a querer ver. ¿Cuál sería el mejor consejo que le darías a los escritores? Pues eso, que crean en su proyecto, a ver, lo tienes que presentar de la manera en la que te pidan presentarlo. Tú tienes que conocer a quién le vas a vender. No es lo mismo venderle a Netflix que venderle a HBO, que venderle a Televisa. Entonces, infórmate muy bien de quién es quien te va a comprar, para qué público te va a comprar o cuál es el público al cual tú le quieres llegar, ¿no? Y una vez que tengas eso, preséntalo en la manera en la que te lo pidan. O sea, si te piden que sean con los liners y con sinopsis corta y sinopsis larga, ponla. No te escatimes. Sigue las reglas, ¿no? O sea, las reglas de presentación, porque eso va a ahorrarle tiempo a ellos, porque están acostumbrados, la gente es muy mecánica en su trabajo. O sea, recibes una propuesta y vas casi que checando, o sea, tagline, logline, storyline, tu. Si no lo tiene, vas a decir, ¿no? O sea, no era para mí, ¿no? Tú como comprador. Y eso depende de ti a la hora de presentarlo. O sea, infórmate cómo es que se presentan los proyectos para esos consumidores, para esos compradores potenciales, ¿no? Y conócelo muy bien. A la hora que te llamen al pitch, prepara un buen pitch. La base de cualquier venta es un buen pitch. No escatimes, no te veas codo con tu producción de tu pitch, porque de ahí puede ser que una idea extraordinaria, mal presentada, no se venda. Y una idea muy mala, bien presentada, se venda. Entonces, ojo con esas cosas. Tu presentación y tu pitch deben de ser, pues, para vender. Así, el elemento ganador del pitch, ¿cuál suele ser? ¿Cuál dices tú? O sea, si tienes bien esto, ya lo armaste. Yo creo que más que nada que no es que haya, o sea, que si tienes o sea, padre um, ay, se me va la palabra horrible. Bueno, que si tienes padre tu presentación con grafiquitas, vaya a funcionar. Yo creo que tiene que ser timeado. O sea, perdón la Una palabra, coreografía. o sea, exacto, porque no te puedes extender en el principio y luego dejar corto el final. O sea, tienes que hacer que todo funcione adecuadamente para que puedas llegar con el mayor punch posible a tu punto focal de venta, ¿no? A lo que quieres vender de tu historia. Apoyado en música, en imágenes, en esto, en lo otro, en aquello, ¿no? Eh, yo ahorita voy a empezar a colaborar en un proyecto muy interesante, el cual, gracias a un videíto que metieron en una fondeadora, me llegó y entonces ya nos contactamos y demás. El video es impresionante y no dice casi nada, o sea, texto es 4 líneas. Entonces, todo esto fue imágenes con música y dije, yo ya quiero esto. Entonces te digo, hay gente que a lo mejor hace un buen pitch y la idea es muy mala y lo vende. Sí, sí, totalmente. Y ya la última, así que Fabián Quesada, ¿qué mensaje le dejarías al mundo? Mira, no puedo dejar ningún mensaje hacia el mundo. ¿No? No, yo creo que cada quien, o sea, sé leal contigo, sé leal con lo que piensas, exprésalo de una manera concreta, clara. Eh, no trates de ganar encima de los otros. O sea, como que mantén una ética adecuada. Siempre, más allá del que por los valores que te inculcaron desde niño, lo que sea, es muy feo
a nivel profesional que te hagan feo porque digan esta gente es una rata o esta gente es asqueroso trabajar con ella o y no vas a poder conseguir muchas oportunidades si empiezas a hacer el medio es muy 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 chiquito Ujú. y si empiezas a ser identificado como un agente lioso o aprovechado o tranza o lo que sea, ahí se te va a quedar. Y creo que siendo como honesto y ético vas a lograr mucho más, ¿no? Y sigue, ahora sí que aunque parezca como formulario, como que sigue lo que tu mente y tu corazón quieran que sea tu proyecto principal, ¿no? Eh, y realízalo bien. Sé consciente que tienes que hacer un buen trabajo, consciente contigo mismo de tus responsabilidades como escritor o como productor o como lo que sea. Al final del día eres un comunicólogo y estás afectando la vida de muchísimas personas. Y por lo que tú digas o hagas, las personas van a ver o van a sentir o van a oír o van a hacer muchas cosas. El peso que tiene tu palabra en los medios es impresionante y no la puedes usar a la ligera, Ujú. ¿no? O sea, cuida las palabras para que sean lo mejor que puedan salir. Y si tienes un alma o una integridad, tus palabras van a ser íntegras, ¿no? Entonces, más allá que mensaje para la posteridad, yo creo que es como guíate de esas maneras y vas a vivir más tranquilo. Que al final, aunque usted no lo crea, la tranquilidad es un artículo de lujo hoy en día. Sí, O sea, el poder llegar a tu cama y decir, hice lo mejor que pude y tuve la mejor reacción y fui un profesional, yo creo que eso es así como wow. O sea, como es valuable que en tu casa no haya ruidos, que no pase tráfico, que se oigan pajaritos, así es valuable llegar y decir, estoy tranquilo. muy bien. Pues muchas Señor, gracias. nombre al contrario, Muchas gracias. a ustedes.